¿Cómo llega el paciente que tiene ataques de pánico a una consulta psicológica? Cuando un paciente con ansiedad llega al consultorio psicológico, ya pasó generalmente por muchos médicos clínicos. Consultó por problemas cardíacos, por falta de aire, posibles ACV. Se realizó todo tipo de estudio, que por cierto le han salido bien. Buenísimo. Al nivel orgánico no presentó patologías y el médico lo termina derivando al psicólogo, diciéndole que tiene ataques de pánico. Así que principalmente es un paciente que percibe un malestar físico, que tiende a evitar mirar dentro de su interior, el malestar a nivel de pensamientos y emociones. Si no sentiría padecimiento físico, probablemente no asistiría a terapia. El trabajo en la terapia entonces es que empiece a conectar cada emoción vivida con cada episodio, que no la reprima, para que no se traslade al cuerpo, que pueda observar lo que piensa y relacionarlo con las emociones y cómo esas emociones van teniendo una expresión en el cuerpo, en el momento, ¿no? Que no niegue lo que está sintiendo, que no minimice lo que está sintiendo. El diagnóstico de ataque de pánico aparece en el DSM-5, Manual de Psiquiatría de la Asociación Americana de Psiquiatría, dentro de los trastornos de ansiedad. Para cumplir con el criterio diagnóstico, se debe presentar los siguientes ítems. A. Ataque de pánico imprevistos recurrentes. Un ataque de pánico es la aparición súbita de miedo intenso o malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos y durante este tiempo se producen 4 o más de los siguientes síntomas. 1. Palpitaciones, golpeteos del corazón o aceleración de la frecuencia cardíaca. 2. Sudoración. 3. Temblor o sacudidas. 4. Sensación de dificultad para respirar o asfixia. 5. Sensación de ahogo. Fíjense que en ambas, 4 y 5, dice sensación, no dice ahogo o dificultad para respirar, sino es solamente la sensación. Esto es importante que registremos. 6. Dolor o malestar en el tórax. 7. Náuseas o malestar abdominal. 8. Sensación, nuevamente la palabra sensación es la percepción, pero no concretamente que esté pasando, ¿no? Mareos, inestabilidad, aturdimiento o desmayo. Repito acá, ¿no? La palabra sensación, o sea, la sensación de desmayo. 9. Escalofríos o sensación de calor. 10. Parestesias, sensación de esturmecimiento o de hormigueo. 11. Desrealización, sensación de irrealidad o despersonalización, separarse de uno mismo. 12. Miedo de perder el control o volverse loco. 13. Miedo a morir. Y B, al menos uno de los ataques le ha seguido un mes o más de uno o los dos hechos siguientes. 1. Inquietud o preocupación continua acerca de otros ataques de pánico o de sus consecuencias. 2. Miedo significativo de mala adaptación en el comportamiento relacionado con los ataques. Por ejemplo, comportamientos destinados a evitar los ataques de pánico, como hacer ejercicio, situaciones no familiares. C. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, drogas, ni una afección médica, por ejemplo, trastornos cardiopulmonares. D. La alteración no se explica mejor por otros trastornos mentales. Lo primero que alivia al paciente. Lo primero que tiene que saber el paciente cuando viene por ataques de pánico es que de esto no se va a morir y no le va a pasar nada a nivel físico.
nada tan inmediato y trágico como un paro cardíaco, del cual supone por las sensaciones, ¿no?, de la aceleración. Igual cabe aclarar que el estrés repercute en el cuerpo a lo largo de la vida, como un mal hábito, ¿no?, como no hacer actividad física o fumar. Sí, o sea, el estrés termina repercutiendo, pero no la idea del paciente que siente esta aceleración y piensa que la muerte es inminente. La vida emocionalmente sana ayuda al cuerpo a vivir más sanamente, claro. Sí, esto siempre es mejor, siempre nos va a ayudar en cuanto a disminuir el nivel de estrés. Pero con lo que respecta al paciente con ataque de pánico, que piensa que ya se está quedando sin aire y ya se está por morir, bueno, esto no es así. Y esto alivia un montón saberlo, ¿sí? No te está pasando, no te estás asfixiando. No te está por agarrar una ACV en este momento, ¿sí? Porque en ese momento se sienten esas sensaciones y parece que sí. Pero bueno, es re necesario saber que no. Todos los síntomas tienen una explicación relacionada con la ansiedad. Pero para eso tenemos que comprender el circuito de pánico. Cuando percibimos que estamos en peligro de vida para nosotros o un ser amado, este pensamiento de peligro puede ser consciente o tan automático que no llega a la conciencia y no podemos dar cuenta de él. Pero bueno, cuando aparece, aunque fuese de forma automática, le mandamos un mensaje al cerebro de peligro. Ante este mensaje se activa el sistema simpático en nuestro organismo. El sistema simpático es parte del sistema nervioso. Se activa cuando estamos en situaciones amenazantes o estresantes para responder ante esto, como modo de supervivencia, y prepara a nuestro cuerpo para el ataque, la huida o la parálisis. Si deberíamos usar nuestro cuerpo para proteger nuestra vida, tiene todo el sentido que el organismo se prepare. Pero en condiciones comunes, al no tener que correr ni atacar físicamente, esa energía se vivencia en el cuerpo quieto, que desconoce todo el cambio interno, porque como dijimos, que puede no ser consciente el pensamiento de peligro, lo vivenciamos a esos cambios corporales y le atribuimos un significado erróneo, que estamos enfermos o nos pasa algo muy malo. Nuestra mente responde de igual forma. Se activa el sistema simpático ante el peligro real o imaginario. Además, si estamos un poco ansiosos y comenzamos a experimentar un síntoma como taquicardia, esperable para un momento de nervios, pero ante esto aparece el pensamiento, me estás por agarrar un paro cardíaco, le transmito al cerebro que estoy en peligro de vida y entonces se activa el sistema simpático y comienzan todos los síntomas de pánico. Así el circuito, así digo, es el circuito, ¿sí? Pues ahí es probable que nos asustemos más y entonces los síntomas aparecen más también, ¿se comprende? Y por ejemplo, si estos síntomas comenzaron en el supermercado, lo asocio y comienzo a evitarlo, o sea, a evitar ir al supermercado. Así le doy el mensaje a mi cerebro de que esto sí es algo muy peligroso y que ahí comienzan todas las conductas evitativas que se sostienen en el tiempo, todos estos síntomas, ¿no? O sea, empiezo a construir todo lo que es el trastorno de pánico porque empiezo a evitar lugares y a creer que cada vez hay un peligro real, pero que lo estoy construyendo en realidad en mi mente. Por eso recomiendo no ceder a estas tentaciones y no evitar lugares ni dejar de viajar porque tengamos miedo. Porque la exposición es la mejor forma de romper con el circuito de pánico. Vamos a explicar cada síntoma del ataque de pánico. 1. Sensación de falta de aire. Se debe al aumento del ritmo respiratorio. El fin adaptativo es oxigenar los tejidos. Los pacientes piensan que se están asfixiando,
ahogando, pero es solo la sensación, ya que por el contrario, los pulmones están llenos de oxígeno. Los efectos secundarios de la sobreoxigenación son mareos, sensación de irrealidad. Esto es temor, como temor a la locura, percibir las cosas de forma extraña, ver lucecitas, etc. Disminución de oxígeno en ciertas zonas del cerebro debido a la hiperventilación, dilatación de las pupilas que aumenta la visión periférica, facilitando así la percepción de posibles peligros. 2. Aceleración de la frecuencia cardíaca, palpitaciones. Cuando estamos en peligro, real o imaginario, el corazón trabaja con mayor fuerza y rapidez para enviar más sangre a las zonas implicadas en la reacción de alarma, para que puedan funcionar mejor, huir o atacar, y eliminar mejor las toxinas, entre otras cosas. También se siente opresión, dolor o pinchazón en el pecho, dolor en el brazo izquierdo, tensión de los músculos intercostales debido a la hiperventilación o a mantener los pulmones demasiado llenos, contracturas en cervicales y dolores que irradian el dolor a esas zonas, posturas corporales incorrectas habituales. Ante este síntoma, los pacientes creen que van a morir de un infarto. 3. Hormigueo en las extremidades, pérdida de sensibilidad, palidez. La afluencia de sangre es mayor en los lugares donde puede ser más necesaria, dejando al resto del cuerpo con un riesgo menor. También de este modo, si fuese herido, sería menos propenso a desangrarse, así como temblor, pinchazón, parestesias, debido a la tensión muscular excesiva. 4. Calor, sofoco, sudoración, escalofríos. Aumento de la temperatura en las zonas más vitales y puesta en marcha del sistema de enfriamiento de nuestro organismo, sudor. 5. Dificultad para pensar en la forma habitual. Cuando sentimos una emoción muy intensa, como el pánico, la ira, etc., se produce un secuestro emocional que nos causa una dificultad transitoria para pensar y actuar en la forma en que habitualmente lo hacemos. Eso es la forma normal en que funciona nuestra mente y es útil cuando afrontamos una situación de peligro real. 6. Náuseas o molestias abdominales, efectos normales de la ansiedad en el sistema digestivo. No suponen ningún peligro y mejoran en cuanto se reduce la ansiedad. 7. Opresión o sensaciones extrañas en la cabeza. Disminución de oxígeno en ciertas áreas del cerebro. Contractura de cervicales que dificulta la irradiación sanguínea a la cabeza y que producen diversas molestias. Los pacientes temen tener un accidente cerebral. 8. Cansancio, agotamiento. Mantenimiento de los músculos estirados y tensos durante mucho tiempo. Falta de sueño profundo y reparador. 9. Cualquier sensación interna temida. La focalización de la atención en captarlas aumenta la percepción de cualquier sensación. Además, dado que las sensaciones temidas en el pánico son las propias de la ansiedad, cualquier pensamiento de que suponen un peligro puede producirlas o incrementarlas. Todos estos cambios, como ya dijimos, serían útiles y beneficiosos si se encontrasen ante un peligro real. La sensación de la ansiedad es difícil de sobrellevar. Imagínense de lo que es vivir con ataques de pánico o tener muy periódicamente esta sensación. Es muy duro atravesar esto y la persona quiere sanar, pero sin darse cuenta
mucho de lo que hace es lo que provoca estos estados, el miedo a morir, desmayarse, etc. Esa creencia que atemoriza aumenta la ansiedad y por consiguiente los síntomas. Y luego aparecen los intentos de evitación, evitar lugares donde sufrió el ataque, por ejemplo. Y entonces se reduce cada vez más el círculo donde está seguro y eso mismo también ayuda a que el sistema perdure. Los síntomas, perdón. En la clínica he visto lo aliviador que es para el paciente despreocuparse por no estar en un peligro inminente de muerte o locura, aclarando que son solo sensaciones físicas alimentadas por la creencia de que está pensando algo muy malo y que es ese pensamiento el que hace aumentar la ansiedad y el que nos permite salir de ella. Entonces, el primer paso para mejorar en los ataques de pánico es la psicoeducación. Esto es, saber que todos estos síntomas son una respuesta del cerebro ante la percepción de un peligro real o imaginario y que por esto se activan un montón de cuestiones fisiológicas, pero que nada tienen que ver con las creencias que las personas se hacen. Cuanto más creemos que estamos por morir, más alimentamos los síntomas. Cuanto más evitamos todo, también más se incrementan los síntomas. Entonces, la mejora consiste, por un lado, en la psicoeducación sobre la respuesta fisiológica de la ansiedad y el registro de nuestras falsas creencias catastróficas de muerte y simultáneamente la exposición a estas sensaciones de la ansiedad y exponerse a esos lugares donde le atribuimos que nos surgen los síntomas y uno intenta evitarlos. Estos serían los pilares principales del tratamiento. Por otro lado, también es bueno empezar a registrar qué de nuestra vida cotidiana nos está poniendo ansiosos, qué parte de nuestra vida nos angustia, nos hace mal y queremos cambiar. Es un trabajo muy integrativo de psicoeducación, exposición y el autorregistro de nuestros pensamientos y emociones. En la ansiedad nos vivimos focalizando en el futuro, pero no solo pensamos en el futuro, sino que pensamos la peor posibilidad que viviríamos en el futuro y en eso ponemos todas las fichas y nos quedamos centrados. Pensar lo peor parecería un modo de prevenir posibles situaciones y adelantarnos para tener estrategias. Esto piensa la persona ansiosa, pero en verdad, como se cree que va a ocurrir todo lo que está pensando y son todas cosas muy malas, en vez de prevenir, entra en un estado emocional de tanta angustia y malestar que se predispone justamente a eso que está temiendo. Un comentario muy habitual que dicen las personas es: yo estaba lo más bien y de repente empecé a sentir estos síntomas. No estaba pensando nada, no estaba mal, no me sentía nada. ¿Cómo puede ser? Esto en función de que uno en general le pregunta: ¿te había pasado algo? ¿Estabas estresado, preocupado? ¿Habías pensado cosas negativas? Entonces, ¿cómo puede ser si la persona dice que estaba lo más bien, aparezcan todos estos síntomas de ansiedad y que están relacionados con situaciones estresantes? Pues bien, no necesariamente uno es consciente de la cantidad de pensamientos tan automáticos que va teniendo, ni de todas las sensaciones corporales vinculadas a las emociones. De hecho, las personas que sufren síntomas de ataque de pánico no tienen tanto registro hasta el momento de sus sensaciones emocionales y corporales en relación a la ansiedad. Y a partir de que uno atraviesa los ataques de pánico, termina volviéndose un experto de sus emociones y de las sensaciones corporales que hasta el momento no tenía registro. Esto en un punto, cuando después uno mejora, es bueno porque qué mejor que conocer sus emociones. Pero como hasta ese momento no lo hacía, todo esto es una novedad, es sumergirse en las experiencias de las emociones.
que además del ataque de pánico vienen tan intensamente. Distorsiones cognitivas. Quiero compartirles el concepto de distorsiones cognitivas. Son formas de pensar erróneas que nos llevan a situaciones de mayor sufrimiento emocional. Cuando aparecen estos tipos de pensamientos, pueden desencadenar más ansiedad, depresión, miedo o malestar general. Por eso tenemos que estar atentos para detectarlas en nuestros pensamientos. 1. En la ansiedad, una de las principales distorsiones cognitivas es el pensamiento catastrófico. Esto es exagerar las consecuencias de una situación. Les voy a dar un ejemplo. Si una madre espera que su hijo regrese del colegio y éste se atrasa algunos minutos, y esta madre pensaría que no llega a horario a casa porque le pasó algo terrible, como que tuvo un accidente de tránsito o lo secuestraron. Se llenaría de angustia y miedo. Esto sería esperable si su supuesto fuera cierto. Pero si al rato llega lo más campante el jovencito, totalmente a salvo, y le cuenta que se atrasó porque se encontró con unos amigos que no veía hace tiempo y se quedaron charlando en la esquina, podríamos pensar que las emociones tan intensas de esta madre fueron injustificadas, pues en la realidad nada ocurrió como ella temía. Sin embargo, como el cerebro no distingue entre realidad y fantasía, si lo pensó, el cuerpo activará todas las respuestas emocionales y fisiológicas acordes a ese pensamiento. Así pues, luego de tener la distorsión cognitiva de catastroficidad, puede haber experimentado un ataque de pánico. Recuerden que el ataque de pánico aparece cuando se percibe daño para sí o para sus seres amados. Escribí con mayúscula percibe, pues la creencia del peligro no es un peligro en sí mismo. La creencia es un pensamiento. El peligro en sí mismo es el hecho objetivo. No distinguir los pensamientos solo como pensamientos, hipótesis de posibles realidades, nos lleva de seguro a incrementar el malestar subjetivo. 2. Otra de las distorsiones cognitivas más frecuentes en la ansiedad es el pensamiento polarizado. Esto es, llevar las situaciones a extremo. Te das cuenta si estás en esta distorsión porque aparecerán expresiones como todo, nada, siempre, nunca, bueno, malo, etc. Un ejemplo sería el siguiente. Imagínense que la primera vez que tuvieron un ataque de pánico fue en el colectivo. Entonces no quieren viajar más allí porque piensan que siempre le pasará lo mismo. Entonces empiezan a evitar viajar y comienza el circuito del pánico. También puede aparecer sobre ideas que nos hacemos del comportamiento de los demás y de nosotros mismos. 3. Otra de las distorsiones es la sobregeneralización, es sacar conclusiones con poca evidencia. Ante una sola experiencia o pocas experiencias, concluimos que siempre se da de esa forma. En este punto, está muy vinculada a la anterior distorsión, pensamiento polarizado. Un ejemplo sería que si me fue mal en un examen, pienso que siempre me irá mal. 4. Razonamiento emocional. Es creer que si me siento de esa forma, va a pasar. Si tengo la sensación de falta de aire, entonces es que me estoy asfixiando, cuando ya sabemos que es un síntoma del ataque de pánico. Otro ejemplo sería, si siento celos, entonces es que me está engañando, sin tener evidencia que lo sustente más que nuestra emoción. Aquí no estamos hablando de intuición, pues la intuición se presenta ante una mente calma emocionalmente, no intensa como en el ejemplo que les estoy dando.
5. Etiquetas globales. Cuando nos ubicamos a nosotros y a los demás en lugares rígidos, sin posibilidad de cambio, pues en vez de definir la conducta, ubicamos a la persona con ese rasgo. Ejemplo de ello sería: soy inútil, no sirvo para nada, es un desconsiderado, es tacaña, etc. ¿Sí? O sea, en vez de enfocarnos en la conducta, estamos hablando de la persona, le ponemos la etiqueta a la persona. 6. Interpretación del pensamiento. Es cuando te adelantás a sacar conclusiones de que el otro piensa sin tomarte el tiempo para verificar si es así. Un ejemplo de ello sería pensar que un amigo no nos quiere porque no nos saludó para el cumpleaños y quizás no se acordaba esa fecha, pero nos aprecia porque nos tiene presente en muchas ocasiones. Cuando detectamos que estamos frente a una distorsión cognitiva, tenemos que lograr generar un pensamiento alternativo, más funcional y saludable, para lograr mejorar nuestro estado emocional. Vamos a dar un ejemplo con la distorsión cognitiva, pensamiento catastrófico. Una situación podría ser: escucho un ruido por la noche. El pensamiento catastrófico sería: ¿será un ladrón? La emoción que dispara ese pensamiento es miedo. Si ante la misma situación traemos pensamientos alternativos, podemos calmarnos y disminuir el miedo. Entonces, la situación es: escucho un ruido por la noche, pero ahora el pensamiento es otro. Hay gatos afuera. Están como las otras noches haciendo ruido. Entonces la emoción que se dispara es distinta. Me calmo porque no es un peligro para mí. Pensamiento acelerado. Cuando estamos ansiosos, el pensamiento es acelerado. Aparecen un montón de cosas en nuestra mente simultáneamente y el presente se difuma porque nuestra atención está centrada en posibles problemas. Como ya dijimos, la ansiedad nos lleva al futuro y peor aún, a un futuro catastrófico. Entonces, nos perdemos de la esencia de lo que estamos haciendo, del presente, ya que estamos más centrados en estos pensamientos. Cuando estoy cocinando, tengo que limpiar. Cuando estoy limpiando, tengo que hacer esa llamada. Durante la llamada, me acuerdo lo que tengo que ir a comprar. ¿Te suena algo conocido? A esto me refiero con correrme del presente. El ansioso vive en el futuro. Y además de vivir en el futuro, el pensamiento va a 1000. ¿Sí? Entonces no para y no para. Y eso es re estresante. Entonces a la noche, cuando quiero dormir, como necesito tener una mente calma para poder descansar, no me puedo dormir porque la mente está súper acelerada. Aprender a relajarte. El modo en cómo respiramos refleja nuestro estado emocional. Una respiración acelerada está vinculada con la ansiedad. Un adulto en reposo respira entre 6 y 15 respiraciones por minuto. Parte del problema de mucha gente que sufre ansiedad es que no la registra como tal hasta que no se manifiesta en un ataque de pánico o como síntomas en el cuerpo. Una forma de empezar a aprender a conocer cuando tenemos ansiedad es observar nuestro cuerpo y nuestra respiración. Por ejemplo, podemos observarnos internamente si nuestros pensamientos van muy rápido uno a otro o persiste un pensamiento que despierta en nosotros preocupación y al observar nuestra respiración está más acelerada, más de 15 respiraciones por minuto, podríamos suponer que estamos ansiosos. Sería bueno observar nuestro cuerpo, si estamos tensionando los músculos, si los hombros están más elevados y más próximos a las orejas. Eso refleja tensión. Así también si sentimos malestar estomacal u opresión en el pecho. Para disminuir la ansiedad, ya hemos dicho que tenemos que observar nuestros pensamientos.
parte es trabajar sobre ellos, buscando pensamientos alternativos más saludables. Pero cuando el pensamiento es rumiativo, esto es, que estamos dando vuelta a la misma idea todo el tiempo sin llegar a resolver, solamente incrementando el malestar, es momento de distraernos para lograr parar con ese pensamiento que nos lleva a la ansiedad. Para distraernos podemos hacer alguna actividad. Entre lo más recomendable sería hacer actividad física, aeróbica o de fuerza, ya que nos ayuda a disminuir el cortisol, que es la hormona del estrés. Salir a caminar, andar en bicicleta, hacer un deporte, bailar, etc. También puede ser ordenar y o limpiar la casa. Actividades recreativas como leer, ver películas, jugar a un juego de mesa, compartir una conversación. También podría ser reconectarnos con la tarea que estábamos haciendo antes de que nos agarre tanta ansiedad e intentar continuar con la misma. Aunque estemos ansiosos, pero en vez de centrar nuestra atención en la ansiedad, centrarnos en la tarea en sí misma. Cualquier actividad hecha con plena conciencia nos saca del estado rumiativo, pero la práctica de la conciencia plena no debe iniciar en el desborde emocional, ya que en ese estado no va a dar el resultado esperable si no tenemos práctica. Debemos, en la medida de lo posible, practicarlo lo más frecuentemente posible. Así, cuando lo necesitamos, ya podemos utilizar ese recurso. También podemos relajarnos con ejercicios de respiración y relajación. Para ello recomiendo respirar siempre por la nariz, intentando que la respiración sea silenciosa, realizando respiraciones profundas diafragmáticas. La forma más fácil de observar con plena atención cuando inhalo y exhalo, cuando estamos ansiosos, ayuda a realizar la exhalación más larga que la inhalación. Esto es porque en los estados de ansiedad sobreoxigenamos y esto produce varios síntomas en el ataque de pánico. Podríamos hacer el siguiente ejercicio. Inhalo en 4. 1, 2, 3, 4 y exhalo en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al inhalar y al exhalar, cuento los números e intento aflojar los músculos del cuerpo. También podemos relajarnos respirando suavemente y realizando ejercicios de imaginería. Esto consiste en imaginarnos a nosotros mismos en un plácido lugar. Podría ser una llanura con un verde pasto fresco y mullido, al lado de un cristalino lago, con una temperatura amigablemente cálida y una brisa suave que acaricia nuestros pies. Nos intentamos conectar en ese lugar y tratando de conectar con los estímulos sensoriales, imaginarios, buscando el estado de plenitud, calma y paz. Otro ejemplo de imaginería para relajarnos sería recurrir a recuerdos agradables donde nos sentimos muy bien, felices y seguros. Puede ser de cualquier etapa de la vida, recordando cómo está en nosotros esas fortalezas internas que nos hacían bien en ese momento.